thinking too much. Been trying to breathe underwater. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dayana Quiñones, contadora pública, consultora natura, amante de la belleza y la moda, y traigo aquí un nuevo video. El videito de hoy, como pueden apreciar, tengo el rostro limpio. Voy a hacer una rutina mucho más profunda, mucho más completa del cuidado de la piel que normalmente yo me hago los fines de semana. Porque los fines de semana es cuando tenemos tiempo. Entonces me ven aquí con mi camisa dominguera. Hello Colombia, todo el mundo tiene su camisa dominguera. Y mi rostro completamente limpio, ya lo tengo lavado. No muestro ese paso porque yo normalmente lo hago cuando me estoy bañando. Entonces, pues, lavarse la cara y ya está. No hay ningún chiste en eso. Pero entonces, después de lavarme el rostrico, que me ven así, full radiante, yo empiezo con una mascarilla. Sí, una mascarilla. Yo normalmente utilizo una mascarilla para ayudarme a controlar un poquito la oleosidad de mi jeta. Sí. Porque mi piel es mixta, como lo he mencionado varias veces, entonces yo utilizo una mascarilla en estas áreas que me ayude pues a controlar eso. Igual no se hace todos los días, no es como tengamos tiempo. La rutina pasada que les mostré es una rutina que pues uno se hace para prepararse la piel antes del maquillaje, pero es así, o sea, en esta pues es un poquito diferente porque adiciono otra clase de componentes que ayudan a las condiciones de mi piel, entonces es un poquito más extensa. Entonces, como segundo paso, después de lavarme la Jetoski, yo utilizo esta mascarilla de arcilla de la línea de Cronos de Natura. Está cochinita, pero pues para que vean que la uso. Yo normalmente toda clase de máscara que tenga alguna clase de activo que ayude a controlar el exceso de sebo de mi piel, o por lo menos la resequedad de las áreas perdón, de las áreas secas de mi rostro, yo solo lo hago máximo 2 veces al mes, máximo, nada más. Entonces esta es una de las mascarillas que yo he comprado. La compré ya hace como unos 5 meses. Igual dura un buen, porque con muy poquito haces bastante. No, la compré hace más de 5 meses. La compré hace... Uy, ya va por un año. Ella viene así. Es arcilla. Es arcilla gris. Y ella viene también con su espatulita. Entonces la arcilla normalmente tiene muchas propiedades, algunas son más purificantes, otras son más de control, otras son más de hidratación. Yo utilizo la purificante porque pues normalmente el exceso de sebo y todo se da por la suciedad acumulada en los poros y todo eso, entonces yo utilizo eso. Entonces con muy poquito es suficiente. Yo llego y saco esta cantidad, la pongo en mis dedos, no uso la espátula para distribuírmela y la empiezo a distribuir. Listo. Ya. Esa es la figura que me hago. ¿Qué tal me veo? Sete. ¿Cierto? Ahora, esta mascarilla se tiene que dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Esperas a que se seque completamente y pasamos a jugarla. Entonces voy a esperar los 5 o 10 minutos y ya regreso. Bueno muchachos, una vez han pasado los 5 o 10 minutos, según lo que se tarde en secarse la mascarilla en el rostro, yo procedo a retirármela. Entonces, en primera instancia, yo tomo una toallita húmeda de bebé, la mojo, la empapo bastante en agua y la pongo en mi rostro, esperando a que afloje un poquito la textura que actualmente tiene la mascarilla, y paso muy suavemente a retirarla.
Listo, una vez lo he quitado con los pañitos húmedos, voy a proceder a ir al baño y terminar de enjuagarme la carita. No voy a aplicar jabón, ninguna clase de limpiador facial. Solo voy y con abundante agua me retiro los residuos que me han quedado por aquí, un poquito. Y pasamos al próximo paso. Una vez lavado mi rostro y sacado toda clase de residuos que hayan quedado de la mascarilla, miren qué bonita queda. Sobre todo en esta área, logra hacer que como que los poros se vean un poquito más disimulados. Es imposible cerrarlos por completo, pero sí ayudarlos a disimular, sobre todo porque quita las impurezas que hay, pues para las personas que sí nos maquillamos todos los días, yo creo que casi todo el mundo, porque así no se pongan base de maquillaje, pues igual se van a poner polvos, pues las impurezas que van quedando porque a veces no hacemos una buena limpieza o porque no, de plano hay gente que no se la quita y así, entonces ayuda a quitar esas pequeñas imperfecciones y a la vez a hidratar, como a humectar la piel, se siente fresquita, se siente delicioso. Una vez he hecho eso, pues paso a utilizar el tónico. Como yo ya les había mencionado antes, yo utilizo la solución purificante y antioleosidad de la línea de Cronos de Natura, porque pues yo la concentro sobre todo en esa área problemática de mi cara, ¿sí? Entonces yo empapo bien el pomito y empiezo a toquecitos a ponerla principalmente pues en mis áreas problemáticas, que es mi zona T. Sin tocar el contorno de ojos, ¿listo? La zona del ojo es otro cuento completamente diferente, es como otra zona VIP de tu rostro. Nunca la toques con ninguna clase de eh, producto que sirva para el control de la oleosidad. Entonces así como presionando, y cuando ya he depositado la mayor parte del producto, bajo un poquito al resto, al papadón. Y listo. Espero que se absorba por completo. Normalmente toma entre 1 y 2 minutos y ya regreso. Bueno, muchachos, una vez se ha secado, se ha absorbido por completo el tónico, pueden notar que la piel vuelve a coger algo de brillo, como de jugosidad natural al golpe de la luz. Entonces yo paso a hacer lo que me encanta hacer cuando me quiero consentir así la piel, que es utilizar estas mascarillas. Estas mascarillas son de tela, las típicas mascarillas de tela que tú últimamente ves en todos lados. Esta mascarilla, como su nombre lo dice, esta es de Garnier. Por ejemplo, yo normalmente utilizo esta es la que más me gusta. Es una hidrobomba, es una bomba de hidratación para tu rostro, que normalmente pues hay gente que lo hace todos los días, se pone una de estas todos los días. Qué bolsillo, sinceramente, porque no son baratas. Y eso que hay unas incluso más costosas. También hay otras más baratas, pero pues igual a mí me gustan más estas. He sentido más los cambios con estas, siento mucho más la hidratación con esta. Esta es una mascarilla súper hidratante. Hay otras, hay una de carbón activado que normalmente es para pieles mixtas a grasas. Yo no la uso porque pues ya utilizo otra clase de productos que son para poder ayudarme a controlar esa condición de mi piel mixta. Entonces yo no las uso. Al igual que trato de controlar mis zonas oleosas, pues también me gusta hidratar las zonas secas de mi rostro. Entonces yo utilizo esta, normalmente yo uso una cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. Una porque no me puedo dar el lujo de comprarme una cada 2 días o cada día de por medio. Y dos, porque pues evitamos generar tanta contaminación, porque pues estas son de un único uso. Y pues llegar y todos los días estar botando una cosita de estas, pues qué contaminación tan tremenda. Entonces, pues yo lo hago de esa manera. Entonces, vamos a destaparlo. Entonces, una vez lo ubicado, de hecho,
como que arrastro un poquito el líquido porque viene bañada en bastante líquido. Y la unto en mi papadón, porque el papadón también tiene derecho a estar hidratado. Aparte de que sería lógico que tu rostro se viera wash, wash, todo shiny y tu cuello viera... Entonces también hay que distribuirlo en el papadón. Y con esto, que es lo que viene, yo lo utilizo para las manos. Hay que hidratar, hay que aprovechar cada cosa. Yo me baño con él. Normalmente uno deja estas mascarillas 10 minutos antes en la nevera y ay, cuando te la pones es una dicha. Entonces, la dejas ahí, te haces unos buenos masajes, hay que hacerse unos buenos masajes. Que se hidraten tus pezuñas, tu cuello. Y yo normalmente la dejo 20 minutos, entonces nos vemos ahora. Bueno, una vez han pasado 20 minutos, yo me lo dejé un poquito más de 20 minutos porque esto es delicioso. Vamos a retirarlo. Esto en serio es delicioso. Es delicioso de poner, es delicioso de retirar. Y pueden ver que todavía queda húmeda la piel. Entonces vamos a masajear el excedente. Listo. Una vez hemos masajeado el rostro y ayudado a absorber a la piel pues el exceso de el líquido delicioso hidratante que tiene esa mascarilla, que deja la piel muy bonita. Vamos a proceder a utilizar la crema hidratante. Esta es la misma crema hidratante que yo ya mostré en una rutina anterior, entonces no voy a enfatizar mucho en ella. Viene en este potecito, es de la línea Cronos, es en formato de gel, como ya lo había mostrado antes. Y no distribuyo. Y ahora en el mismo momento ponemos el contorno de ojos. Entonces voy a volver a utilizar el mismo que ya mostré en el video anterior. Un poquitito. Ahora tengo las manos grasosas. Igualmente voy a proceder a utilizar el hidratante de labios. Yo utilicé este, como ya les había mostrado. Empezó a hacer bastante sol. Espero entre 5 y 10 minutos que la piel absorba todo y pasamos al siguiente paso. Bueno, una vez ya se ha absorbido por completo la crema, el contorno, este sigue jugoso, pueden ver que la piel es mucho lo que cambia. La mascarilla, las dos mascarillas que usamos son muy buenas, muy efectivas, especiales para tratar condiciones. Obviamente hay mascarilla para cada condición, hay mascarillas para tratar las condiciones que tienen las pieles secas, hay mascarillas para tratar las condiciones que tienen las pieles extra grasas y pues obviamente las que yo utilicé son para mi tipo de piel, que son mixta. Entonces si te reconoces con alguna de ellas te va a parecer genial. Otra de los productos que yo adhiero a mi rutina y que he adherido últimamente, porque esto es algo que he hecho últimamente, es un activo que sirve para como antioxidante, antiseñales y luminosidad y tratamiento de manchas. Entonces yo últimamente adquirí y he estado utilizando este ácido ascórbico del 8% más alfa-arbabutin del 2% de Ordinary. Esto es un derivado de la vitamina C, la cual es espectacular para generar luminosidad en la piel, ayudar con las manchitas que normalmente se me generan por las espinillas que me salen
por el uso del tapabocas o pues por la visita de ya saben quién cada mes. Entonces la he estado utilizando, me parece genial. Viene una cantidad muy generosa. Natura no maneja esta clase de componentes, de productos. Entonces lo estuve averiguando y hay dos. Hay uno de Inkilis y estaba este de Ordinary. Los dos tenían excelentes reseñas. Y entonces yo decidí comprar este de Ordinary. Piden que hay que tratar que esté lo menos expuesto al sol posible. Entonces yo normalmente lo mantengo en su cajita protegiéndolo. Y es como un aceitico. No sé si se puede alcanzar a ver. Sí, es un aceitico. Viene en formato de gotero. Y lo que tú necesitas es solamente eso, 3 gotitas. 3 gotitas, las calientas con con las yemas de tus dedos y te las absorba y ya volvemos con el último paso. Bueno, entonces una vez he absorbido la vitamina C, mire, o sea, la piel cada vez se ve más limpia, más jugosa, más perfecta, porque todo en mí es así. Entonces pasamos al último paso, pero no menos importante, que es el protector solar. Yo ya se los había mostrado, yo utilizo este. Lo utilizo incluso cuando estoy en la casa porque pues mi casa es bastante iluminada, como pueden notarlo. No estoy usando las luces de mi trípode, esto es luz natural, mi casa es bastante iluminada. Entonces pues yo normalmente sí me uso protector solar, pero ya uso en cantidades un poquito más bajas. Entonces yo utilizo este poquitico y es suficiente. Listo. Bueno, muchachos, entonces con esto finalizamos. Esta es una rutina mucho más completa, incluye muchos más productos, por lo cual necesita un poquito más de tiempo. Entonces la recomiendo que la hagan los fines de semana. Mujeres, hombres, todos tenemos que cuidarnos, todos pues queremos conservar nuestra jugosidad y nuestra juventud. Entonces tenemos que empezar a hacerlo desde ya. Entonces ahí se los dejo. Ya una vez he terminado, pues yo me retiro mi balaquita. Y espero a que mi cabello se empiece a secar. Espero que lo disfruten y nos vemos en un nuevo video. Bye.